Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, todos aquellos que hoy esta tarde están presentes. Han venido a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Entonces alábele esta preciosa tarde, denle un fuerte aplauso. A Él sea la honra y la gloria que nos permite poder estar en su casa, ¿verdad? Regresamos. Para los que no lo sabían, regresamos. Para los que no querían que regresáramos, pero regresamos. Si sus oraciones eran que regresáramos al país de origen, pues nuestra petición era regresar de nuevo al país del llamado. Amén. Hoy, hermanos, en el 2006 el Señor me dijo que no me quería ya, sino que me quería por acá. Yo no entendía absolutamente para qué. Pero la verdad que con el tiempo se ha ido entendiendo para qué Dios me quería en este país, ¿verdad? Antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a contarle un poquito el testimonio de este viaje. Le damos gracias a Dios, primeramente, y a ustedes que han estado orando, clamando por nosotros, pero ha sido un viaje de victoria. Como se les dijo al inicio, el viaje no era un viaje de turismo, de vacaciones, era un viaje con propósito. Había un propósito en mi corazón y para la honra y la gloria del Señor ese propósito se ha logrado. Hemos podido cumplir ese deseo que había en mi corazón, pues muchos de ustedes ya saben, mi madre está un poco mal de salud y bueno, hemos logrado pues encontrar un doctor que le seguirá del percurso de trato hacia su enfermedad, que aproximadamente durará entre 1 y 2 años. Con la ayuda de Dios puede ser menos, pero según cálculos es eso, 1 o 2 años para poder ver sanidad completa en lo que es la enfermedad que mi mamá tiene. Pero gracias a Dios hemos encontrado este doctor muy bueno en lo que es la enfermedad que mi madre tiene. Tiene mucho conocimiento sobre eso. Es un doctor cristiano también. Así es que Dios ha puesto todo esto en orden. Ya mi madre la pudimos sacar de donde vivía, que saben, las ancianas cuesta moverlas del lugar donde han vivido años, ¿no? Se pegan y bueno, pero la logramos sacar de ahí y le hemos llevado a un lugar donde le será más flexible poder seguir este tratamiento. Así es que ha sido una bendición. Le contaba a los hermanos, a los pastores también, que llegado el último día que teníamos que partir, todas las cosas se terminaron. Lo que habíamos comprado para el mes, como que lo compramos medido. Ese día que teníamos que regresar, se terminó el café, se terminaron el azúcar, se terminó el agua, se terminó el jabón, se terminó el champú, se terminó todo. Y yo dije, wow, Señor, hasta para esto nos pediste. Son señales, hermanos, que Dios nos da para que nosotros podamos confiar en Él y ver cómo Él se mueve en todo nuestro diario vivir. Así es que Dios ha sido fiel, no nos faltó nada, todo estuvo ahí. Amén. Ok, ya les di un poquito de este viaje, de testimonio. Después pues se van a ir agregando otras cosas que hemos vivido, ¿verdad? Pero no le voy a quitar más tiempo, sé que ya estuvo parado un rato alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Génesis. Génesis capítulo 22. ¿Lo tiene?
Génesis capítulo 22, vamos a leer solo el versículo 1. Y con la ayuda del Señor vamos a estar meditando en esta palabra. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. ¿Y él qué dijo? Y él respondió: heme aquí. Amén. Lo dejamos ahí. ¿Cuántos dicen hoy heme aquí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Está seguro de decirle al Señor heme aquí? Ok, con la ayuda de Dios vamos a ir desarrollando este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, una vez más estamos acá, Padre, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, por tu fidelidad, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona que se encuentra esta tarde, Señor, acá reunidos. Yo sé que tú le quieres hablar, Señor. Yo sé que tú quieres preparar el corazón de cada uno de ellos, Dios mío. Y yo seré ese canal, Señor, por el cual tú vas a fluir esta tarde. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de mis emociones, de mis sentimientos, Señor. Todo lo que puede ser humano, Padre, apártalo y que tu palabra pueda llegar a sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toma el control de todo, Dios. Toma el control, Señor, de los aires, Padre, de todo principado, toda potestad, Señor, que quiera perturbar. Amado Dios, le echamos fuera en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu, Dios mío, pueda estar acá en medio de nosotros, ministrando nuestro corazón a través de la palabra, Señor, a través de lo que tú nos quieras decir, amado Dios. Oh bendito Padre, aquí estamos y hoy te podemos decir: heme aquí, Señor, háblanos, porque queremos escuchar la voz que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene de tu boca, Señor. Oh bendito Padre, aquí estamos, Señor, para recibir esa palabra que tú ya preparaste, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor, que Él es el digno de honra y de gloria. Le decía, hermanos, este versículo es muy intenso y muy profundo. Como tema le he titulado ¿cuándo estamos listos? Más que un tema, es una pregunta que deberíamos de hacernos: ¿cuándo estamos listos? ¿Sí? ¿Usted está listo? Le dije, le pregunté si estaba listo a decir heme aquí. ¿Estamos listos? ¿De verdad que estamos listos? Fíjese que le dije, es una pregunta, porque en la vida, en las etapas de la vida, ¿no? Que nosotros vamos viviendo, porque desde que estamos pequeñitos, muchas veces nos creemos bien listos y preparados para muchas cosas. ¿No le ha pasado a usted? Quizás solo a mí me pasó. Pero desde pequeños, hermanos, desde que estamos, le pongo así una edad, desde 4, 5, 6 años, que el niño va viviendo estas etapas de crecimiento, parece tener bastante conocimiento, parece ser más inteligente, más sabio que sus padres, ¿no es así? Parece que ya están grandes y que ya alcanzaron niveles de poder desarrollarse. Fíjese que los jóvenes se creen listos, pero no listos en rapidez, sino en capacidades más que los ancianos. ¿No es así? ¿Usted ha visto esos jóvenes que quieren sorpasar o sobrepasar a los padres? No hay acá, ¿verdad? No hay de esos jóvenes que quieren ganarle a sus padres, ¿verdad? Todos permanecen en un nivel reconociendo la autoridad de sus papás. Solo en otros lugares, ¿verdad? Pero sí sucede, hermanos, en la vida suceden estos momentos, estas etapas donde uno se cree ser más listo.
Le dije de la edad de 4 o 5 años, pero por ahí hay cosas que nos marcaron. Bueno, no sé, yo le di, yo hablo por mí, a mí el Señor me habla. Yo no sé a usted. Pero yo me recuerdo que tenía aproximadamente unos 8 años. Y en mi casa había mucho que hacer, mucho trabajo. Pero me daban el espacio solo para ir a estudiar. Y cuando, no sé si en su pueblo o en su país, pero en mi pueblo y en mi país, una vez al mes había un día que se iba a jugar con otra escuela. Lo llevaban a uno para que fuera a competir con otra escuela. Pero yo para eso no tenía permiso. Me decían, el día que vayan a ir a jugar, tú te vienes para la casa porque aquí hay mucho que hacer. Entonces, y uno pequeñito pues. Hoy sí vengo hablando bien salvadoreño, fíjese. Y uno pequeñito, uno quiere ir a jugar. Y uno quiere ser más astuto, más listo que los padres. Y me recuerdo un día, yo ya sabía que esa semana, ese día íbamos a ir a jugar. Entonces en el bolsón metí el equipaje y me fui, como que iba a estudiar. Y llegamos a la escuela y ya se habían ido. Cuando yo llegué, ya se habían ido, porque como había que irse más temprano el día que iba a jugar, había que irse más temprano, pero yo no podía salir más temprano porque se iban a dar cuenta. Vea qué listo era yo. Entonces, pero ya conocía el camino y me fui. Niño de 6, 8 años, hermano, caminando por aquellos potreros, aquellos caminos, pero llegué y fui a jugar. Y según mis pensamientos, todo estaba yendo bien. El problema es que al llegar a la casa, mi padre, él le gustaba amansar animales, ya les he hecho este comentario. Y él había agarrado los animales, los había llevado y había pasado por la escuela, y en la escuela no había nadie. Cuando yo llegué y me dijeron, ¿por qué venís tarde? Vengo de la escuela. Y me dijo mi papá, pero yo he pasado por la escuela y no había nadie. Es que se fueron a jugar, le dije yo. Se fueron a jugar, sí. ¿Y tú fuiste? No. ¿Y dónde has estado? Cuidando la escuela. Qué listo uno, ¿verdad? A mí me habían dejado cuidando la escuela. ¿Cree usted que era creíble la idea? ¿Verdad que no? Pero uno a esa edad, hermano, se las inventa porque uno quiere ser más listo que los grandes. Entonces, por eso le pregunto, muchas veces nosotros no estamos listos, pero nos creemos estar ya listos. Muchas veces no estamos preparados, pero nosotros creemos estar ya preparados. Y esto es lo que a mí me sorprende, porque en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, hermano? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, había nacido, hermanos, había habido un percurso a seguir, en el cual Dios había determinado hasta este episodio, hasta este momento, probar a Abraham. Pero eso quiere decir que ya habían sucedido muchas cosas en las cuales Abraham había superado diversas situaciones de la vida, y acá Dios estaba probando a Abraham si ya estaba listo para un sacrificio que no era fácil, que no era, yo no sé, no soy padre, pero yo creo que
cualquier padre prefiere sacrificarse él y no sus hijos. Hay padres que prefieren morir en vez de sus hijos. Entonces, para entender esto, aconteció después de estas cosas. Tenemos que ir un poquito más atrás, hermanos, y comenzar a ver la vida de Abraham. ¿Dónde es que comenzó el trato de Dios con él? ¿Dónde es que Dios comenzó a ver las capacidades de Abraham? ¿A dónde que Dios? Vea Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 31, 32. Porque Dios comienza a prepararnos según al nivel que nos encontremos, según las capacidades que tengamos, lo que hayamos desarrollado, la edad que tengamos y esa madurez que hayamos obtenido o que todavía tenemos que alcanzar. Así Dios nos va capacitando. Dice: y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron. ¿Qué podemos entender a la luz de estos versículos? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios acá, hermanos? El llamado, ¿para quién era? Nosotros tenemos el conocimiento y hemos podido, se nos ha explicado que el llamado era de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Pero la decisión acá de salir de Ur de los Caldeos, ¿quién la tomó? ¿Quién tomó la decisión? Y dice: tomó tarea Abraham. Hermanos, en el proceso en lo cual Dios va a trabajar en nuestras vidas, usará personas para irnos impulsando. Usará personas para ir. Usted ha visto los padres cuando los niños quieren comenzar a caminar, ahí andan, y si son largos o altos, hacen más sacrificio porque tienen que bajarse, andan con el niño de arrastrada, porque el niño quiere caminar, pero no tiene las capacidades de hacerlo. Entonces el padre se sacrifica para que el niño camine y camine y camine y camine, y él no se cansa de caminar, pero el padre se cansa de andar agachado. Y yo veo a Taré. Sabemos que el llamado es para Abraham, pero es Taré quien toma la decisión de salir de tierra de Ur de los Caldeos y comenzar el camino a tierra de Canaán. Comienza, hermanos, el proceso de Abraham. Pero yo digo, no es que Abraham estaba tan joven, ¿verdad? Pero el nivel que tenía Abraham para tomar esta decisión de salir de su casa, de salir de su tierra, de dejar su cultura, de dejar sus amigos de infancia, de dejar sus comodidades. Quizás Abraham el solo, a esa edad, en ese momento, no estaba listo para el viaje. No estaba preparado para decirle a su padre, para decirle a su primo, pues se habían criado juntos: miren, muchachos, yo me voy porque el Señor me está llamando a que me vaya de esta tierra. Porque es a él a quien Dios llama. Si usted ve el versículo 1 del capítulo 12, ¿qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
O sea, el llamado era para él. La tierra no se la mostró Dios allá en Ur. Te mostraré en el camino. Te la enseñaré en el camino. Cuando llegues te diré dónde vas a vivir o dónde te vas a plantar. A nosotros nos dicen, hermanos, allá en nuestro país, mira que allá está tu primo, allá está tu hermana, allá está tu tío, allá te va a recibir. Nosotros pedimos la foto de la casa, el video, a dónde yo voy a dormir, a dónde va a estar, porque no queremos arriesgar o no queremos dejar el lugar donde vivimos. Uy, hay gente, hermanos, yo vengo sorprendido. Yo vengo sorprendido, hermano, porque hay gente allá que vive la vida comodísima, esperando que le llegue mensualmente la remesa. Por eso es que no quieren salir. Por eso es que no quieren trabajar. Si usted le dice, venite para acá, mira que aquí vas a trabajar de las 7 de la mañana, peor todavía. Mira que son las 7 de la noche y todavía andamos trabajando. Ay Dios, hermano, que se van a andar viniendo. Si a las 7 de la noche toda la gente está viendo novelas. A las 12:30 de la mediodía pasa el carro, pip, 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 pip. ¿Qué va a querer? Sopa, pollo guisado, tortillas, queso, crema y todo compradito, porque espere, ya voy, espere que salgan los anuncios de la novela para poder ir a comprar. Entonces, cuando esas personas por un motivo, por otro motivo, las arrancan de allá para que vengan a trabajar, no están listos. No están listos, y por eso usted ve que al mes se desesperan y ahí me llamas al fin de mes para la remesa mejor. Cuando uno pasa situaciones difíciles y salen estas oportunidades, uno ya está preparado para enfrentar todo lo que pueda venir. Entonces yo veo a Abraham, hermanos, en esta situación. No sé cuánto le iba a costar poder salir él solo y llegar a tierra donde Dios lo estaba llamando y poder plantarse ahí. Por eso es que el padre, hermanos, toma a Abraham, toma a su nieto y esto los va a enlazar por todo ese viaje, por toda esa peregrinación que van a tener. ¿Por qué? Porque ellos han crecido juntos, pero al final, hermanos, salen de tierra de Ur, comienzan a caminar, pero no llegan a destino, pero ya están a medio camino. Ya están a medio camino, o sea, el medio camino que les hace el Padre les da la fuerza para continuar adelante. Una de las primeras cosas que tiene que pasar Abraham es esto: despegarse de su ciudad, de su cultura, de sus demás parientes, de lo que pudieron haber tenido en ese lugar. Bueno, ya nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Pero ¿será todo eso lo que el Señor quiere? ¿Será todo eso lo que Abraham iba a pasar en este periodo? Las renuncias que él tenía que hacer a sus comodidades. Tenía que empezar a aprender a depender de Dios y a obedecer y a aceptar lo que viniera. Porque en el llamado de Dios, hermano, no es que todo te va a ir de color de rosa. Por eso el capítulo 22 dice que Dios quiso probar a Abraham. Porque nosotros no es que vamos a seguir a Dios por lo que nos da, por los bienes que recibimos. Le vamos a seguir a Dios por lo que Él es. Le vamos a seguir a Dios porque Él es Dios. Y hay promesas, pero gloria a Dios que hay promesas, pero no debe de ser ese el punto nuestro.
Sigamos leyendo en el capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Si Abraham no había sido ambicioso, acá le despertaron eso. Acá le vinieron deseos de continuar el camino, de no quedarse más ahí en esa tierra donde estaban. ¿Por qué? Porque Dios le comenzó a prometer, le dijo, te bendeciré. Y los que te maldicieren, yo los castigaré. Qué bonita protección, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Posiciones. Imagínese Abraham saliendo de allá, llevando estas promesas, que él un día iba a ser grande, que él un día iba a alcanzar un renombre. Dios se lo estaba prometiendo. Dios le estaba diciendo que lo iba a engrandecer. Es una promesa, ¿verdad? Y bueno, y él accionó, y dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, ¿verdad? Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. ¿Qué es lo que iba viendo Abraham? ¿Iba ambicioso de algo? ¿O simple y sencillamente iba obedeciendo lo que Dios le había prometido o lo que Dios le había dicho? Dice que ya él había alcanzado bienes. Él ya se había hecho un hogar, tenía trabajadores, tenía bienes donde estaba. Cosas que a veces a nosotros nos retienen, nos detienen y no queremos continuar, porque ya nos hemos establecido, ya estamos ahí, ya tenemos todo. Pero a Abraham no le importó, tomó todas sus cosas, tomó a su primo y siguió el camino. El camino que Dios le estaba trazando a seguir. No nos quedemos por lo que hayamos alcanzado. No nos detengamos. Si hemos alcanzado un nivel, si hemos alcanzado otro nivel, muchas veces nos estancamos ahí y decimos, sí, ya tengo casa, ya tengo carro, tengo trabajo, ya tengo hijos, tengo esposa, tengo esposo y ya tengo documentos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Pero es verdad, es hasta ahí donde Dios nos quiere llevar. ¿Es hasta ahí donde Dios quiere que nosotros nos detengamos? Debemos de continuar el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Los altos y los bajos que vendrán en esa obediencia a Dios es parte, hermano, es parte del proceso, pero gloria a Dios, Él va con nosotros. Gloria a Dios que Él nos ha llamado y Él nos ha dicho lo que va a hacer. Pero tenemos que creerle y continuar y seguir. Versículo 10. Porque ahí hasta el versículo 9 están promesas y todo lo que Dios le dice. Pero el versículo 10, siempre del capítulo 12, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Si viniera el hambre a Italia, ¿para dónde corriera usted?
para donde ha llenado el banco, ¿verdad? Para donde tiene sus ahorros. No, mucha gente se recuerda para la crisis, cuando se oyó de la crisis. Mucha gente que ya había hecho sus casitas y que tenía la posibilidad de abrir su negocio en su país, tomó viaje y se fue. ¿Por qué Abraham no regresó a Ur de los Caldeos, sino que se fue para Egipto? Si nosotros todavía tenemos nuestros sentimientos y emociones allá atacados a nuestro país, tomamos de regreso el vuelo, pues de allá venimos. Y nuestro anhelo es regresar a morir allá a esa tierra. No, usted no, ¿verdad? Amén, dice el hermano. Hubo hambre en la tierra donde estaba Abraham y él se fue para Egipto a morar allá. No sé cuánto era aquella relación que tenía Abraham con Dios. Pero según lo que la Biblia dice, era muy íntima. Y no creo que Abraham haya caminado para Egipto solo por intereses a lo económico o al bienestar. Había un propósito de Dios tomar ese camino. Había un propósito de Dios por el cual él sigue en el trato de Dios, porque acá hay muchas cosas que se van a ir viendo. Del capítulo 13 al capítulo 14. Si seguimos leyendo el versículo, leamos el versículo 10 en adelante. Vea, tanto tenemos tiempo. Dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Versículo. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vemos, hermanos, que el trato de Dios con Abraham continuaba. Habían ciertas cosas que no estaban bien en Abraham. No estaba listo Abraham todavía para cosas grandes. Habían esos pequeños detalles que Dios tenía que ir lijando, esas cositas que podían afectarle más adelante. No había sido sincero. Necesitaba todavía reconocer sus errores. Y si usted ve el capítulo 13 y el capítulo 14, había otro detalle ahí. Lot seguía con Abraham. Seguían ligados, seguían unidos.
Pero Dios había llamado a Lot o a Abraham. Y tenía que llegar el momento de desligar a Lot. ¿Cuántos han tenido esta amistad con una persona que le es difícil separarse? Si ve, después Abraham, cuando se da cuenta que Lot lo llevan cautivo, lo va a rescatar, porque lo amaba. Hermanos, estaban ligados desde muy pequeño. Bueno, crecieron juntos, habían vivido juntos, habían sufrido, habían pasado muchas circunstancias, muchos momentos, eran compañeros. Nuestros sentimientos, nuestras emociones muchas veces se ligan. Y Dios tiene que tratar con todo eso, porque a veces nos afectan. ¿Cómo era la vida de Lot? A pesar que habían vivido juntos, pero pensaban diferentes. A pesar que habían pasado mucho tiempo, pero eso podía llegarle a afectar a Abraham en su llamado. Porque Lot era muy ambicioso. Lot buscaba más las cosas materiales. La Biblia nos dice que Lot levantó altares para Jehová. Pero Abraham, donde quiera que iba, levantaba altares para Jehová. Marcaba los terrenos donde él pasaba, diciendo: aquí pasó Abraham y aquí adoró Abraham a Dios. Y hoy esa tierra está marcada por lugares donde Abraham pasó. Pensaban diferente. Entonces Dios tenía que desligarlos. Abraham no estaba listo todavía. ¿Qué dice el capítulo 15? Capítulo 15, versículo del 1 al 3, ¿qué dice? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Qué quiso dar a entender Abraham? ¿O por qué le respondió Abraham a Dios así? ¿Estaba resentido? ¿Estaba murmurando? ¿Estaba mal con Dios? ¿Qué es lo que sentía? ¿Por qué le da esta respuesta? Fíjese que Jehová le dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gloria a Dios. Dios está conmigo, me está respaldando, continúa conmigo, estoy yendo en el camino correcto. Pero había algo que le incomodó a Abraham, y era su situación que estaba viviendo. Le hacía falta familia, le hacían falta hijos, y Dios estaba probando su paciencia. Dios estaba probando fidelidad en él, estaba probando madurez. Por eso le pregunté: ¿estamos listos para decirle al Señor: heme aquí?
¿Será que en el camino no vamos a murmurar? ¿Será que en el camino no nos vamos a desertar? ¿Será que en el camino, cuando estemos pasando hambres, por no decir persecuciones, nos vamos a retractar o nos vamos a esconder? Le vamos a decir al Señor: heme aquí, un día me llamaste y aquí estoy, Señor, y sigo todavía. Porque no es fácil, no es fácil, hermanos. Eso de pararse a la puerta y estar ahí 1 hora, 2 horas, eso de cocinar una vez al mes, no creo yo que sea tan pesado. No creo que eso sea difícil de soportar. Quizás ya le es más pesada a la maestra dominical estar con los niños todos los domingos. Estamos listos. La palabra heme aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa heme aquí? Estoy listo, estoy pronto. Diga, mi Señor, ¿qué quiere que haga? Salen hermanos con sabiduría. Sale esa palabra con entendimiento de un hombre maduro. O simple y sencillamente tomamos la palabra literalmente y la decimos: Señor, heme aquí, en una canción, en una alabanza, en un corito, cuando estamos emocionalmente ahí adorándole al Señor. Es que nos comprometemos y lo decimos, pero no lo decimos con sabiduría. Y el Señor está tomando nota. Estaba resentido Abraham, que ya los años iban pasando y aquellas naciones que Dios le había dicho que iba a hacer no se veían los años, hermano. 75 años ya, ¿cuántos más habían pasado? Y ya las probabilidades iban siendo menos. Quizás ya Sara le había dado malas noticias, diciendo: mira, ya hoy las probabilidades son 0. Ya no estés pensando, viejito. Y quizás Sara ya se le corría. Ya dormía de espalda con el viejito ese. Vea el versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y aquí que Sara y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Por eso le digo yo, o sea, estar preparado para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero aún ahí vamos a ir recibiendo el trato de Dios. Bueno, dice Dios que me va a dar un hijo. ¿De dónde? Tú, viejita, ya no puedes. Y la viejita dice: sí, es verdad, yo ya no voy a poder, hombre. Se le vino la idea, capítulo 16. Capítulo 16 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió. Viejito, mira.
Y yo le dije, el problema era ella ya había cesado la costumbre, ya se sentía muerta, pero el viejito todavía se le alegró el corazón y entendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿De quién fue el error? ¿De quién fue el error? ¿Fue de Abraham? ¿Fue de Sara? ¿O de Agar? ¿Quién pagó los platos rotos ahí? ¿Quién pagó los platos rotos? Por una mala decisión, porque a veces no estamos listos. A veces no estamos preparados. El joven cree estar listo ya para casarse, ve la muchachita bien bonita. Y no sabe ni cómo limpiar el tubo de descargo de la cocina. No sabe ni cómo cambiar una lámpara que se quemó. ¿Estaba listo para casarse? Ella llegó a los 16 años y cree ya ser una señorita apta para matrimonio. Que el esposo le dice: quiero una sopa de frijoles, va a comprar la libra de frijoles y la mete en la cacerola, no le echó sal ni los limpió. A la hora de comer aquellos frijoles simples, y en cuando mordió le salieron piedras, y esto tiene piedra, no lo limpiaste. No lo sabía que se limpiaban. No estamos listos para ciertas cosas muchas veces y las tomamos, hermano. El joven tiene que vivir su etapa hasta que llega a una madurez. Hoy los hijos, hermano, el padre necesita que le ayuden. No, yo ya me voy, tengo que ir a jugar. Cuando estés padrón de casa te vas a dar cuenta que te hubiese servido aquella experiencia con tu padre. Me decía mi padre: aprenda a hacer nudos, y cuando sea grande le van a servir. Y yo decía: yo no voy a criar animales, a mí no me van a servir esos nudos. Ya, ese eran mis pensamientos. No se los decía porque no, ya no tuviera dientes. Aprenda a hacer nudos. Y ahí estaba viéndome que los nudos me salieran. Y cuando estábamos en casa, ¿qué estaba haciendo? Nada, vaya, póngase a hacer nudos. Yo decía: yo mecánico voy a ser, a mí no me sirven los nudos, yo las llaves tengo que aprenderme. Ahora cuando estoy bajando un motor me sirve el nudo, que tengo que amarrarlo. Y yo le digo a mi jefe: amarra el motor. Y comienza a hacer un nudo. Y le digo: ¿qué nudo estás haciendo? ¿Que no te enseñaron a hacer nudos? Y a él me dice: hacerlo vos podés hacer nudo. Pero lloraba y decía: no, yo no quiero hacer eso. Pero me estaban preparando. Imagínese el joven que hoy le quiera poner la hamaca a la muchacha y no se la sabe amarrar.
Y si está embarazada la muchachita, ¿por qué se van ya cuando está embarazada? ¿Va a llevar ese peso? Hay cosas que emprendemos y no estamos listos, hermano. Abraham y Sarai cometieron este error. Cometieron una equivocación. Les costó, hermanos. Capítulo 17, versículo 16, 18. Léalo del 15. Dijo también Dios a Abraham y a Sarai tu mujer: no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Se da cuenta? Hoy decimos Abraham. El padre de la fe. Pero en estos episodios se ve cuánto Abraham veía, palpaba la realidad de su vida. Como yo a esta edad y como esa viejita. Hoy sí sabemos que sucedió, pero él tuvo que vivir esos episodios muy difíciles. Madurar, hermanos, madurar en este camino de la fe, de creerle a Dios, aun cuando las cosas parecían muertas, imposibles. Este es el proceso de él. Este es el caminar difícil. Porque nuestra fe es probada en tu llamado, en tu ministerio, en tu servicio. Vas a encontrar estos altos y bajos, pero es ahí donde tienes que creerle a Dios. Es ahí donde Abraham dice: es difícil, ¿verdad? ¿No lo nota usted un poquito cabeza dura Abraham ahí? Razonando humanamente. Y todo esto es por eso le digo, o sea, tenemos que ver todo el proceso de Abraham. ¿Por qué es que él en el capítulo 22, versículo 1 dice: heme aquí, Señor? ¿Por qué es que él hasta a este punto él puede expresar esta palabra, heme aquí? Y si usted sigue leyendo despacio, versículo tras versículo, hasta llegar al capítulo 22, va a encontrar tantas cosas donde Abraham va aprendiendo el caminar de la mano de Dios. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo del 1 al 5. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara,
Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual está casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Seguía cometiendo errores Abraham. Ya lo había hecho una vez y lo vuelve a hacer. Y es el padre de la fe. Y así nos sucede a nosotros, hermano. A pesar que tú puedes decir: estoy listo. A pesar que tú puedes decir: ya me preparé, ya saqué 6 años de estudio en el IBEA. Ya no vas a cometer errores. Por eso le dije, es difícil, entre más inteligentes nos creemos, más errores cometemos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que seguir ese camino que Él nos ha marcado con mucha sabiduría. Qué difícil, qué difícil. ¿Cuál puede ser el examen final? ¿Cuándo es que estamos listos? ¿Cuándo es que estamos dispuestos a depender de Dios en todas nuestras áreas? Cuando ya tus propiedades, cuando ya tu familia, tus posiciones, cuando ya todo lo que has adquirido no son obstáculos para servirle al Señor. Los errores que cometió Abraham, hermanos, él supo reconocerlos y con mucha madurez. Volvamos un poquitito más atrás. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era, ¿qué era? En ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre. Había alcanzado madurez, había alcanzado estabilidad Abraham, que ninguna de las cosas que él había obtenido, riquezas y todo lo que había tenido, lo detuvo en Egipto, sino que siguió el percurso por el cual él había sido llamado. El sufrimiento, sus sentimientos también fueron tratados, hermano. Capítulo 21, versículo del 9 al 14. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Le dije hasta el 14, ¿verdad? Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Quién tomó la decisión? Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de... Parece que ya estaba llegando a Abraham, no a la madurez. Era su hijo, pero no era el hijo de la promesa. Prefirió obedecer a Dios y dejar aparte sus sentimientos y sus emociones, lo que lo podía ligar a este muchachito. ¿Era fácil? ¿Era fácil, hermano? ¿Verdad que no? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para decir, volvamos al capítulo 22? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Todas las pruebas, todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido, Abraham continuaba a creerle a Dios. Tuvo que separarse de su primo, tuvo que separarse de su hijo, tuvo que errar por toda la tierra, caminar por toda la tierra que Dios le dijo que tenía que marcar, pero él le siguió creyendo a Dios. Podríamos irnos a Hebreos, donde habla de aquel hombre de fe que le creyó a Dios, pero esa fe fue madurada de los procesos que él tuvo. No crea que la fe le llegó a Abraham así, paz, y él obtuvo todo, y todo fue a través de visiones y de sueños, y él fue caminando porque Abraham tuvo visiones y sueños y se les mostraba el camino que tenía que seguir. No, Abraham caminaba en obediencia, caminaba por donde Dios le decía que tenía que ir. Y acá pues podemos ver, hermano, otras cosas muy importantes, pero ya el tiempo se nos va. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo.
heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Dónde está él? Cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, estoy listo. Estoy listo. Lo que Dios le había dicho lo estaba obedeciendo. Lo que Dios le estaba pidiendo, él lo estaba haciendo y lo iba a hacer. Por eso dice, y ofreció a Abraham su hijo. No se cumplió, pero en su corazón estaba que lo iba a hacer. Él estaba dispuesto, por eso Dios lo detuvo, porque vio que no se iba a detener. No había nada que lo detuviera. Póngase de pie. Había aprendido muchas lecciones. Él estaba en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, y él dijo, heme aquí, aquí estoy, mi Dios, estoy listo. Hoy tenemos personas que renuncian a los ministerios. Hoy tenemos personas que renuncian a liderazgos. Hoy tenemos personas que no quieren sacrificarse. Porque no estábamos listos. Porque no queremos pagar el precio. Porque todavía las cosas del mundo, las cosas de afuera, no las queremos dejar, hermanos. No estamos listos. Renunciamos a tantas cosas. Renunciamos. No, ya no, ya no. Heme aquí. Heme aquí. Piénselo cuando el Señor le llame. Emprende el camino a servirle al Señor. Recuérdate que en el camino van a haber procesos. No es porque el Señor ya te llamó, ya estás listo, ya alcanzaste la culminación. No, ahí va a comenzar un proceso. Yo todavía le digo al Señor, estaré listo. Y vamos caminando y todavía le digo, Señor, estaré listo. Porque muchas veces no logramos visionar hasta donde Dios nos quiere llevar. Y el camino es largo. Y es difícil. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener esta capacidad de poder renunciar a bienes, familias, trabajo, casa, todo lo que te pueda detener para servirle al Señor. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos ayuda.